Mi nombre es Ivonne Rubio y soy la maestra de violín de la Escuela de Música Reading. Hoy vamos a hablar un poquito de este interesante instrumento. Para empezar, les muestro el violín y les voy a ahondar un poquito en su origen y cómo es la manera de su construcción. El violín se construye en su mayoría de arce, que es una madera que crece en climas muy fríos. Por eso a veces cuando nos encontramos con instrumentos del luthier, o sea, de la persona que los construye artesanalmente, pues aquí en el trópico pues tiende a tener algunos problemas para poderse acoplar al clima. Aunque ya los luthieres han incluso creado sus estrategias para que de cierto modo haya instrumentos que se puedan acoplar mucho mejor a las temperaturas, pues a veces nos encontramos con problemas de que se quiebran las cuerdas si hay un intenso calor o dependiendo del límite de la humedad, pues también puede tener algunas fracturas en las tapas o cosas de menor cuantía como que se le aflojen las cuerdas, pero toda su tensión pues depende en gran medida de la humedad y del clima en el que estén habituados. Ahora bien, vamos a hablar de un instrumento que por supuesto tiene más de 300 años, que su origen de hecho es árabe, aunque Italia es el país de referencia en construcción de violín, específicamente la ciudad de Cremona, que es donde están la mayoría de las escuelas, de hecho de laudería, y de donde se tiene el origen de violines tan enigmáticos y famosos como son los Stradivarius, como los Guarnerius, como los Guadagnini, que son instrumentos que en estos momentos están valuados en millones de euros o de dólares en su conversión, ¿no? Entonces, estos instrumentos, por ejemplo, este es una copia del Mesías de Stradivarius. Les hablo un poquito del Mesías. El Mesías, como bien lo dice su nombre, se supone que es el violín de mejor calidad que hizo Antonio Stradivari. Desgraciadamente este violín se encuentra como objeto museable mayormente y solo lo sacan de su vitrina para que un violinista lo ejecute, porque el violín necesita ser tocado. Si se queda mucho tiempo se cierran sus poros de la madera, entonces lo sacan por una fracción de tiempo dentro del mismo museo, lo tocan tantito y lo vuelven a regresar a su vitrina. Es lamentable porque es el único de los Stradivarius que todavía sobreviven que no ha sido sacado a un concierto como tal. Entonces, otros Stradivarius, que son la mayoría realmente, están en manos de coleccionistas o están en manos de orquestas sinfónicas que representan a algunos países, como es el caso de la Filarmónica de Berlín, que tiene dos, si mal no recuerdo, asignados a los concertinos. Aquí en México también, si no equivoco, hay uno que perteneció al violinista nacionalizado mexicano Henry Scheding, y muchos años hubo un concurso con ese nombre, pero pues ya se perdió desgraciadamente. Y para irnos un poquito remontando y retroalimentando lo que ya habíamos comentado al inicio, pues les voy a presentar algunas de las características y a manera comparativa del violín de hace 300 años, del periodo barroco, al violín que tenemos en nuestros días. Lo único que ha cambiado realmente son algunos aspectos del diapasón, la mentonera, que no existía, la construcción del puente, que era un poquito más bajo, y las cuerdas también. No porque cambien la afinación, sino porque antiguamente las cuerdas eran de tripa de pato. Actualmente es de entorche, de metal, ya sea plata, níquel, toda una serie de cordeles entorchados, etcétera, ¿no? Para producir más que nada un volumen de sonido un poco más amplio, dependiendo de la demanda de sonoridad que se requiera en determinados repertorios. Anteriormente, por ejemplo, el diapasón era hasta aquí, de aquí hacia acá. Este pedacito de acá sobraba. ¿Por qué? Porque pues tampoco habían salas de conciertos demasiado grandes donde el instrumento pudiera proyectar todo su esplendor, y generalmente se utilizaba, los músicos antiguamente eran vilmente servidumbre, solo era para, vamos a decir que ambientar el almuerzo del rey, o hay una cena importante dentro de la monarquía y hay que tener algo de fondo. De hecho, ahorita si vamos a un concierto y escuchamos obras de Händel, de Bach, de muchos de los compositores que ahora pues obviamente tienen el lugar que merecen, pues antes eso era música de fondo, era como el bossa nova si van ahora al restaurante, ¿no? Entonces, para que más o menos tengan una medida de hacia qué rubro se estaba manejando la música en esos momentos.